Queridos amigos, sean mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores por esta amable invitación que me han formulado a participar de este prestigioso encuentro. Siempre es un gran placer volver a Colombia, particularmente a esta hermosa Medellín, donde tengo tantos buenos amigos, y enriquecerme con lo mucho que aprendo de la cultura jurídica colombiana. Colombia ha dado al mundo jurídico figuras enormes de prestigio, de trayectoria, desde el maestro Inestrosa, pasando por mi amigo Javier Tamayo Jaramillo, Carlos Jaramillo y tantos otros que realmente han marcado caminos y cuyas enseñanzas son seguidas muy de cerca por la doctrina argentina. Tengo una enorme ventaja en el día de hoy, que es la siguiente. Me han invitado a hablar de derecho argentino, del nuevo Código Civil y Comercial de mi país, con particular referencia a algunas cuestiones de daños. Yo en verdad iba a hablar solamente del concepto de daño en el Código Civil y Comercial de Argentina, y se me ocurrió luego agregarle y otras cuestiones entre paréntesis, a tenor de mucho de lo que he escuchado en la mañana de hoy, tan rico, tan sugerente. Mi idea es invitarlos a reflexionar no solamente sobre a dónde está el concepto de daño en el Código Civil argentino, que es un concepto que puede ser opinable, mejor o peor, sino me parece que sería interesante también remarcarles a dónde veo yo que está hoy el derecho a la responsabilidad civil en Argentina, que tiene muchos puntos de contacto con los que he visto esta mañana, con lo que sucede en Colombia, pero que también presenta algunas diferencias significativas que vale la pena considerar. La experiencia y el estudio del derecho comparado sirven en la medida en que no nos limitemos a estudiar o a exponer un sistema jurídico foráneo, sino a tratar de ver de qué manera los aportes que vienen de otros países gestados en derredor de sociedades distintas a las nuestras, de tradiciones jurídicas que quizás no sean coincidentes en muchos aspectos, de qué manera eso puede ser receptado. La misma enseñanza me llevo yo con relación a todo lo que estoy aprendiendo de derecho colombiano, a los fines de ver de qué manera muchas de las figuras que acá se han desarrollado con ciertos perfiles podrían perfectamente ser asimiladas a nuestro régimen normativo. Permítanme contarles lo siguiente. Argentina tiene desde hace poco tiempo en vigencia un nuevo Código Civil y Comercial. Un nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, hace ya 2 años, y que plasmó básicamente la sustitución de los 2 viejos cuerpos normativos de derecho privado, el Código Civil de Vélez Arfiel de 1871 y el Código de Comercio, también elaborado por Vélez con Acevedo para la misma época, los que fueron reemplazados por un nuevo cuerpo normativo que se llama Código Civil y Comercial. En verdad se tendría que haber llamado Código de Derecho Privado, pero el nomen juris en este caso es lo de menos. En Argentina asistimos durante mucho tiempo a un formidable debate en torno a la conveniencia o no de una reforma total. Cuando les digo durante un largo tiempo, me remonto a que el primero de los proyectos de reforma integrales de los 4 que hubieron es del año 1926. Y en el 26, en el 36, en el 54, en 1998, se propusieron reformas integrales al Código Civil, que fueron sistemáticamente malogradas por la férrea resistencia de sectores conservadores que veían en el Código de Vélez casi a un monumento jurídico que estaba entronado en el cielo de los conceptos jurídicos. La realidad termina por llevarse por delante muchas de estas construcciones y creo que entrados ya en el tercer milenio, el clima estaba dado para un nuevo intento
que se plasma en 2012 y que se concreta con este código que es sancionado por el Congreso de la Nación en 2015. Muchos temieron que con la sanción de un nuevo código, es uno de los principales argumentos que espuriamente a veces se mencionan, bueno, que con la sanción del nuevo código significara el apocalipsis, tirar a la hoguera bibliotecas enteras, tirar a la hoguera jurisprudencia de 100 y tantos años, porque claro, un nuevo código cambia todo. Señores, un nuevo código no cambia todo. Un nuevo código recoge la experiencia del anterior en todo lo bueno que tenía, porque lo que vale de los códigos no son sus artículos, son sus instituciones. Y los nuevos códigos las reflejan, las modelan, las depuran a la luz de las realidades que se viven. Yo en lo personal creo que el Código Civil y Comercial argentino es un buen código, superador largamente de todo lo que teníamos anteriormente, que era absolutamente indispensable una reforma integral, ya no se admitían más remaches, más parches al código anterior. El día que en Argentina se admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, murió la última posibilidad de una reforma parcial. Era tanto lo que había que modificarle para armonizarlo que la idea de una reforma integral se terminó por plasmar. Y hubo ciertamente decisión política de llevarlo adelante, lo cual nos ha permitido encontrarnos con un código nuevo, quizás puesto en vigencia de manera demasiado rápida, que nos ha torturado en los primeros 2 años de vigencia porque cuesta familiarizarse con él, pero que en definitiva me parece que va a llevar a resultados positivos. Yo veo como contraste lo que han hecho en Francia, nueva reforma al derecho francés donde han modificado toda la teoría general de la obligación y de los contratos. Ahora los franceses tienen teoría general de la obligación, no la tenían antes, se infería de todo un plexo normativo, y es realmente difícil moverse dentro del código francés para orientarse. Uno piensa qué ha quedado subsistente de aquel cuerpo normativo de 1804, y yo diría que es muy poco. Hoy tiene hasta más libros, se han cambiado las principales disciplinas, y esto no significa que las obras clásicas de Planiol, de los Massot, que hemos escuchado citar esta mañana, hayan perdido vigencia ni nada por el estilo. Lo que valen son las instituciones. Yo prefiero a esta altura un código nuevo que un código viejo que está lleno de cirugías, de botox, y cuesta realmente reconocer que era aquel cuerpo normativo bello de 70, 80, 90 años atrás. Desde ese punto de vista, celebro que Argentina haya seguido el buen ejemplo de otros países hermanos de Latinoamérica, el caso de Brasil, de Perú, para citar algunos ejemplos, de Paraguay, de Bolivia, que hace ya tiempo acometieron las reformas integrales a sus códigos. En materia de responsabilidad civil, permítanme reflejarles muy panorámicamente cuáles son los grandes esquemas que traza el nuevo código. Por lo pronto, consolida de manera categórica un fuerte proceso de expansión de la responsabilidad por daños gestada en derredor del código anterior. Yo me atrevería a decirles que el nuevo código parte, ya con textos explícitos, de donde habíamos dejado en el código anterior. No de lo que decía en letra el código anterior, de lo que doctrina y jurisprudencia le fueron haciendo decir a sus normas en letra y espíritu. El nuevo código, creo que en estos temas, no da saltos al vacío, recepta ahora en normativa explícita las mejores construcciones que teníamos hasta su entrada en vigencia. Un primer dato a tener en cuenta me parece que es el siguiente. Se ha logrado, o se ha apuntado a lograr, una uniformidad, yo marcaría o subrayaría relativa, una homogeneidad relativa entre la responsabilidad contractual y extracontractual. El nuevo Código Civil argentino regula ambas órbitas, ambas temáticas bajo un prisma predominantemente unitario.
lo cual no quiere decir que se haya alcanzado una uniformidad total que no sería posible ni siquiera conveniente. ¿Por qué? Y porque el contrato, sobre todo el contrato paritario, el contrato discrecional, es esencialmente un instrumento de distribución de riesgos, de reparto de riesgos económicos y jurídicos, y una construcción de responsabilidad no puede prescindir de eso. Uno podrá decir, bueno, la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad, los factores de atribución son los mismos en una órbita y en la otra, con lo cual nuestra responsabilidad contractual y extracontractual tendrían y tienen una anatomía similar, pero muchas veces, sobre todo en los contratos paritarios, la fisiología no es coincidente. Y el operador jurídico, a la hora de ver, por ejemplo, la previsibilidad del daño contractual, tendrá que realizar análisis refinados que ponderen esas circunstancias y que no pueden quedar diluidas en un igualitarismo absoluto. Desde esta perspectiva, yo encuentro que el nuevo código ha generado la consolidación de varias cosas. En primer lugar, la evolución de la responsabilidad civil a partir de la expansión de cada uno de sus presupuestos. Esto se vino haciendo por vía de una labor doctrinaria tenaz, sin estridencias, y en el nuevo código queda claramente reflejado. La responsabilidad civil requiere fundamentalmente de 4 elementos para que se configure, del cual a veces es posible excepcionalmente prescindir de uno: antijuridicidad, daño, relación de causalidad, factores de atribución subjetivos u objetivos. Yo me la imagino, permítanme el ejemplo, como si fuera esta pantalla, como un gran cuadrado. Cada lado de nuestro cuadrado, el orden es lo de menos, es un elemento de la responsabilidad civil. En la base ponemos al daño, podríamos ponerlo en el techo, pero es caprichoso. En el techo ponemos la antijuridicidad y en cada lateral factor de atribución y relación de causalidad. Todo lo que está dentro del cuadrado es resarcible. Todo lo que está fuera del cuadrado no es resarcible. Claro, nuestro cuadrado puede ser más amplio o menos amplio según cómo modulemos nuestros elementos. A ver, si yo sostengo un criterio de antijuridicidad formal, casi tipificada, parecida a la de los penalistas, nuestro techo del cuadrado va a ser pequeño. Si el techo del cuadrado se enangosta, ya deja de ser un cuadrado, la superficie resarcible es mucho menor. Si en cambio admito una construcción de antijuridicidad que albergue no solo la antijuridicidad formal, sino también la antijuridicidad material, que engloba aquellas conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico integralmente considerado, así no estén prohibidas formalmente por una norma, las conductas que quieren violar los principios fundamentales del sistema, el fraude a la ley, el abuso del derecho, bueno, nuestro extremo superior del cuadrado se va a elongar sensiblemente, a punto que incrementará la superficie resarcible. Si en materia de daño sostengo un concepto encorsetado de daño que solo admite el daño cuando haya lesión a derechos subjetivos o a intereses jurídicamente protegidos, y dejo de lado la lesión a simple intereses de hecho no ilegítimos que el sistema tiene que tutelar inclusive por mandato constitucional, bueno, tendré un lado encorsetado, una base chiquitita. Si en cambio enfoco esta cuestión con un prisma distinto, nuestra base será mucho más amplia. En el nuevo código el concepto de daño se ha expandido bastante. Se ha expandido de la mano de tomar como eje del sistema el paso de un daño que durante mucho tiempo, inclusive en el régimen del código anterior, en sus primeras etapas, ponía énfasis en lo que la persona tiene o produce, a otro que valora el daño también por lo que la persona es, por toda su dimensión espiritual. Para lo cual se ha debido revitalizar la figura del daño moral. La figura del daño moral tiene en el derecho argentino quizás, me parece, la ponderación más amplia de todo el mundo occidental.
lo que nos ha permitido, afortunadamente, sostener que en sistemas como el nuestro el daño es patrimonial o moral, no hay terceros géneros. La visión amplia del daño moral permite no tener que acudir a esos terceros géneros. Y hemos pasado también, y lo van a ver ustedes enseguida cuando les muestre los artículos del código en este punto, de un dato no menor, de un daño que tuvo como paradigma al daño sufrido individualmente, a otro que hoy tiene también dentro de su seno al daño sufrido colectivamente, al daño que afecta intereses colectivos y difusos que proyectan sus efectos muchas veces en el tiempo. Acá me parece que es importante tener en cuenta el cambio de prisma. Nosotros decimos que en nuestro sistema rige el principio general de no dañar a otro, como en todos nuestros países. Lo que pasa es que ha cambiado quién es el otro. Hubo un tiempo en el cual el otro era una persona que estaba en nuestro mismo espacio y en un mismo tiempo. La dañosidad operaba casi de manera romántica, si ustedes quieren. Dañador, dañado, matador, asesinado, quien injurió y el injuriado, pero estaban más o menos dentro de un cierto tiempo. Hoy en día nos encontramos con formas de dañosidad en donde los damnificados, los otros, van a ser terceras generaciones que todavía no existen. Daños por contaminación ambiental, daños causados por fármacos que generan o que producen degeneraciones en personas que van a nacer en 10, 12 o 15 años. Hemos tenido experiencias en todo el mundo sobre estos temas. Y esto, me parece, lleva a un prisma valorativo de toda la responsabilidad civil de manera diferente. Yo he estado escuchando esta mañana con mucha atención los enfoques que se han hecho, y me parece que particularmente en lo que hace a la ponderación de los factores de atribución, en muchos ámbitos están rebasados por la realidad. A ver, plantear que la culpa es el eje del sistema y que las responsabilidades objetivas son de excepción, a lo sumo podremos decir bajo ciertas tipologías de dañosidad. Cuando se trata de daño por contaminación ambiental, por productos defectuosos que afectan a segundas, terceras o cuartas generaciones, ¿qué culpas van a ir a buscar? Es responsabilidad objetiva por donde se la mire. Y a mí me parece que el temor a la responsabilidad objetiva viene de la mano de dos prejuicios. El primero de ellos es considerar que los que sostenemos que las responsabilidades objetivas ocupan o deben ocupar un papel similar o más importante que el de la culpa, estamos ideologizados. Ustedes tienen una ideología, vaya a saber cuál es. ¿Cómo? Y los partidarios a ultranza de la culpa, esta mañana hemos escuchado hablar de los Masó, de Planiol, ¿no tenían ideología? La diferencia que separan a responsabilidades objetivas y subjetivas, a los que nos tildan de objetivistas, no lo somos tanto, y a los subjetivistas, no solo son razones de peso, son razones de pesos, porque una responsabilidad subjetiva es más económica para las empresas que una responsabilidad objetiva. Esa es la verdadera historia. Y a mí me parece que desde esta perspectiva hay que tratar de alcanzar un sinceramiento. No se trata de llevar todo al terreno de la responsabilidad objetiva, pero hay ámbitos en los cuales creo que no debería ser discutido que es la responsabilidad objetiva la que tiene que cambiar. Accidentes de automotores. Me dirán el 98% de los casos son supuestos de culpa. Quizá lo sea el 100%. La responsabilidad objetiva no es incompatible con la culpa. En la mayoría de los casos de responsabilidad por riesgo hay culpa, solo que la víctima no tiene que preocuparse por ello. Responsabilidad objetiva significa que se responsabiliza con abstracción de la idea de culpa, lo que no significa que pueda no haberlo habido, y además de eso significa que se responsabilice en virtud de un parámetro objetivo de atribución. Riesgo, garantía, equidad, tienen un contenido axiológico propio que tiene que ser revitalizado. No responde a materialismo, responde a principios humanistas que hacen mirar a la víctima, en muchos casos, de manera prioritaria. En materia de relación de causalidad, ¿qué puedo agregar a todo lo maravilloso que hemos escuchado en la última exposición anterior? Pero lo hablábamos con Diego mientras almorzábamos.
Todos estos esquemas que planteamos están planteados para estas tipologías clásicas. Ahora, ¿cómo movernos con causalidad adecuada, con imputación objetiva, cuando se tratan de daños a segundas o terceras o cuartas generaciones que se van a producir dentro de 30 o 40 años por hechos que se han generado hoy? El producto es puesto en el mercado hoy y los daños se producen en 30 años. ¿Qué hay que hacer? Decir, ¿no sirve la causalidad adecuada? Yo coincido con Diego que de lo que tenemos es lo mejorcito, pero habrá que complementarla. No podemos enamorarnos de ciertas construcciones jurídicas que están conspirando contra la evolución del sistema. Quizás dentro de ese contexto, sea importante buscar una explicación del porqué de esto. Y yo la encuentro en mucho de lo que he escuchado esta mañana. La vinculación de la responsabilidad civil con la responsabilidad penal. Los penalistas desarrollaron antes que nosotros muchas construcciones y lo hicieron mejor que nosotros. La relación de causalidad, el dolo, la teoría de la acción, la culpa, pero con los fines propios que persigue el derecho penal. Y los civilistas recibimos estas construcciones, las desarrollamos y nos permitió ello hacer crecer a nuestra figura. Y la única figura que no creció de la mano de los que nos enseñaron los penalistas fue el daño, porque ellos lo necesitan en ciertos tipos de delitos nada más. Resulta que ahora esta interacción entre responsabilidad civil y penal, y esto estar fijándonos en lo que dicen los penalistas para el derecho penal, la teoría de la imputación objetiva es uno de los buenos ejemplos, sirve para retrasar la evolución de nuestra figura. Se vuelve tóxica. Yo creo que hay que romper con esa idea de una responsabilidad civil calcada de la penal. Los tiempos son otros. La responsabilidad civil tiene pantalones largos, busca hoy otros confines y me parece que el camino tiene que transitar por ese lado. Responsabilidad por actividades riesgosas, que a diferencia de los italianos, el Código Civil argentino dice riesgo creado. Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, responsabilidad de la persona jurídica, responsabilidad del Estado por falta de servicio, en materia contractual, responsabilidad del organizador de espectáculos públicos deportivos, responsabilidad del propietario de establecimientos educativos, responsabilidad de los padres, alcanzada por estándares objetivos. Y en materia contractual se van a encontrar con que el Código Civil dice hoy en Argentina, receptando lo que era la jurisprudencia dominante en las obligaciones de resultado. ¿Se acuerdan de las obligaciones de resultado? Si el deudor no concreta el resultado, solo se exime de la responsabilidad presunta probando la ruptura del nexo causal. La responsabilidad es objetiva. Esto no quiere decir que la culpa ha desaparecido, pero tiene un papel cualitativamente igual, pero cuantitativamente más modesto. Algunos autores siguen diciendo hoy, a la hora de diseñar este cuadrado, bueno, en verdad las reglas son cualitativas, no cuantitativas, y desde esta perspectiva puede decirse que la culpa hasta pueda seguir siendo una regla del sistema. Mi duda es, ¿puede llamarse regla algo que tiene más excepciones que campo de aplicación? Es para meditarlo. Nuestro cuadrado entonces ha crecido mucho, quizá en demasía, y este es el primer dato de transformación que yo veo en el derecho argentino. El segundo dato está dado por las funciones de la responsabilidad civil. El nuevo código expresamente le asigna dos funciones, la función resarcitoria, la clásica, y la función preventiva. El proyecto originario, que fue modificado por el Congreso, contemplaba la función punitiva por vía de la recepción en normativa general de los daños punitivos. Yo en lo personal estoy en desacuerdo. No es que reniegue que el derecho de daños puede tener una función preventiva y de hecho que en muchos casos la tiene. No con exclusividad porque no es la única disciplina que puede ocuparse de estas cuestiones, pero también tiene lo suyo para decir. No creo que sea esto una cuestión de responsabilidad civil en sentido estricto. Yo hubiera preferido mantenerla como una institución conexa, complementaria de la prevención, pero distinta. No es lo que se ha hecho. La función preventiva
llegó para quedarse, y nos encontramos entonces que en el derecho argentino, cuando tenemos que dar responsabilidad, hay que decirle a los chicos responsabilidad civil indemnizatoria o responsabilidad civil preventiva. Me parece que es excesivo, como me parece que es excesiva la forma en que se la ha regulado. Se ha expandido la función preventiva y se ha expandido la función resarcitoria. Y permítanme hacer hincapié en esto, porque se vincula con el tema del daño, por lo siguiente. Quizás lo más trascendente que tiene el nuevo código no pase por el cuadrado que vimos recién, por la expansión de sus elementos, sino por algo distinto, que ha venido de la mano de la jurisprudencia de la Corte de mi país y que el Código Civil recepta. El nuevo código recepta de manera expresa el principio de reparación plena o integral del daño injustamente causado. Esto estaba vigente en el código anterior, ahora lo han puesto sin eufemismos, está expresamente dicho. Y la Corte Suprema de Justicia de Argentina, desde el año 84 hasta la semana pasada, inclusive con un fallo trascendente que han sacado ya con el nuevo código, ha dicho que el derecho a la reparación del daño injustamente causado tiene raigambre constitucional y que los tribunales deben ponderarlo bajo ese prisma. ¿Qué significa que tiene raigambre constitucional? Significa que, como todo derecho constitucional, no es absoluto. No hay derechos constitucionales absolutos en mi país, ni siquiera el derecho a la vida. Me pueden mandar a la guerra. Significa que el legislador los puede limitar o reglamentar por a través de las leyes, de los reglamentos. Pero esa reglamentación, esa limitación, necesariamente tiene que respetar la esencia del derecho. Cuando la reglamentación es de tal entidad que bajo el ropaje de reglamentación o de limitación degrada la esencia misma del derecho, mandando a pagar indemnizaciones simbólicas, esto se ha visto en materia de riesgo del trabajo, se dice esta norma es inconstitucional. Cuando restringe legitimaciones activas de manera indebida en daño moral, la Corte ha dicho esto es inconstitucional. Creo que es el cambio de prisma más importante que tenemos y que es el motor que ha impulsado buena parte de los cambios y transformaciones. Bueno, me quedan 20 minutos para dedicarme al concepto de daño. Lo primero que quiero decir es esto, he visto que ya hay una polémica instalada. Conozco el pensamiento de mi admirado amigo Javier Tamayo y de sus contradictores, y la polémica es apasionante, sugerente, aquí y en todas partes. Porque, a ver, el concepto de daño no es un concepto de derecho natural, si es que ustedes admiten que hay un derecho natural. No lo es. Es una cuestión doctrinaria que se gesta en la mayoría de los casos a la luz del derecho positivo y que asume especial dimensión en aquellos países, la inmensa mayoría, en los cuales el legislador no ha definido qué entiende por daño. Ustedes me dirán, la ley no debe definir, en la medida de lo posible, lo deseable es eso, pero a veces el legislador define, y cuando el legislador define, puede generar con sentido normativo un marco claro y expreso que reduzca el ámbito de las polémicas. En lo que hace al concepto de daños, nosotros generalmente hemos valorado la cuestión viendo la doctrina no solamente latinoamericana, sino la española, la italiana, la francesa, toda gestada en derredor de marcos jurídicos normativos no coincidentes. Y esto puede llevar a que a veces los desencuentros, las desavenencias puedan ser más aparentes que reales, o en definitiva que bajo distintos nombres jurídicos se terminen englobando ciertos daños que para otras posiciones caen en otras concepciones. A mí me parece que algo de esto hay de por medio. Yo creo que precisar el concepto de daño y de daño resarcible es una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque hace al principio de reparación plena. A ver, la víctima tiene derecho a que se le resarza el daño que ha sufrido con la plenitud que el ordenamiento jurídico determina, lo que hablaba hoy Diego, daños que sean consecuencia inmediata, previsible. Esa es la regla.
tiene derecho a esto. Y como regla, el sindicato como responsable tiene que resarcir ese daño. Hay casos particulares con estándares distintos, pero esa es la regla. Bien, ni la víctima tiene derecho a ser resarcida por más, ni el sindicato como responsable puede estar obligado a pagar más del daño que ha causado. Por eso la determinación del concepto de daño es fundamental. Doctrinariamente hay varias posiciones. Me voy a detener muy brevemente señalando las principales, porque seguramente Javier mañana va a hacer hincapié con mayor erudición que yo sobre este tema. Hay quienes piensan que daño es lesión a un derecho subjetivo. Varían los conceptos de derecho subjetivo, más amplios, menos amplios. Consecuentemente, la noción de daño se identificaría con la mera lesión a un derecho. Esto lleva a que muchas veces se sostenga que si hay lesión a un derecho y no hay consecuencias económicas o espirituales perjudiciales, algún tipo de resarcimiento deba darse como consecuencia de la lesión a ese derecho. Una segunda línea de pensamiento que tiene fuerte predicamento en la doctrina italiana y también en la de mi país, sostiene que el daño es la lesión a un interés. Algunos dicen jurídicamente protegido. Otros dicen, dándole un sentido más amplio, porque interés jurídicamente protegido, según ciertas concepciones, puede ser un derecho subjetivo. Otros dicen, basta con que se lesione un interés no ilegítimo. Así no haya trascendido institucionalizadamente en el ámbito de tutela o de protección de un derecho subjetivo. Simples intereses de hecho no ilegítimos que forman parte de nuestro ámbito de actuar, de nuestras libertades, que la Constitución protege y que si son conculcados pueden dar lugar a la existencia de un daño resarcible. Intereses que pueden ser individuales, patrimoniales o extrapatrimoniales, espirituales, o pueden ser colectivos o difusos. Intereses homogéneos colectivos, intereses difusos, aquellos que nos pertenecen a todos pero al mismo tiempo no son de nadie en particular, como sucede por ejemplo con los derechos que tenemos con relación al medio ambiente o a no ser discriminados por nuestra ideología o por nuestra condición sexual. Bueno, la lesión a esos intereses puede generar un daño. Y esta es una tesis sin duda alguna importante, seductora, no es desacertada, pero me parece que tampoco es suficiente por sí sola para revelarnos al daño lado del cuadrado, al daño resarcible. Y la tercera línea de pensamiento, que es la que se desarrolló más fuertemente en el derecho argentino y en varios países, sostiene, a mi modo de ver con razón, lo sostenía en el marco del régimen anterior y lo sostiene todavía ahora con mayor razón en el nuevo código, que el concepto daño debe ser entendido en un doble sentido: daño en sentido amplio y daño resarcible. El daño en sentido amplio se identifica sin ningún tipo de dificultades con cualquiera de las dos tesis que vimos anteriormente. Daño igual lesión a un derecho, daño igual lesión a un interés jurídicamente protegido o a un simple interés de hecho no ilegítimo. Ese concepto de daño en sentido amplio es el que los penalistas suelen utilizar muchas veces cuando hablan de los delitos de resultado. Ese concepto de daño en sentido amplio es el que nosotros, en el derecho civil, los ambientalistas en el derecho ambiental, utilizamos cuando hablamos de prevención del daño. Es prevención de lesiones a derechos o a intereses. Ese concepto de daño en sentido amplio es el que muchas veces se invoca para aplicar daños punitivos en los sistemas que admiten la reparación de los daños punitivos. Sin embargo, el daño resarcible, el daño indemnizable, el daño elemento de la responsabilidad civil, nuestra base del cuadrado, no se queda solamente con la lesión a un interés o a un derecho. El daño resarcible es más que la lesión a un derecho o a un interés. El daño resarcible es siempre la consecuencia perjudicial, patrimonial o espiritual, daño patrimonial o económico, que deriva de la lesión
a ese interés o a ese derecho. Por lo tanto, para que haya daño resarcible, este es el sistema argentino, no digo que sea el colombiano ni mucho menos, se requiere la presencia de dos elementos. Tiene que haber lesión a un interés no ilegítimo más consecuencia perjudicial. Si la consecuencia perjudicial se proyecta sobre el patrimonio de una persona en su composición actual o en sus proyecciones normales, futuras, previsibles, diremos estamos frente a un daño patrimonial. El daño es merma del patrimonio, la acción resarcitoria es un instrumento de recomposición. Si el daño se proyecta sobre la subjetividad de la persona humana, quebrantándola de manera anímicamente perjudicial, disvaliosamente en su subjetividad, y cuando hablo de persona humana no hablo solamente de personas humanas individuales, pueden haber daños morales colectivos, estaremos en el terreno del daño moral extrapatrimonial o a la integridad espiritual. Si el daño moral es visto con la amplitud que debe ser visto, más allá del dolor, más allá de las lágrimas, más allá de la capacidad de sentir, porque a veces estar privado a raíz del hecho de la capacidad de sentir es daño moral, no hay lugar alguno para terceros géneros. Yo no creo que existan como categorías autónomas en el derecho argentino, y agrego, ni que deban existir, figuras como el daño al proyecto de vida, el daño estético, el daño sexual, el daño psíquico, el daño biológico, que en definitiva están marcando formas de lesividad. Pero lo que hay que ver son las consecuencias perjudiciales que generan. Claro, estas consecuencias perjudiciales, y allí Javier Tamayo ha puesto énfasis para sustentar su tesis, estas consecuencias perjudiciales no pueden ser vistas con el rigor insostenible que se las vieron durante mucho tiempo. A ver, si uno admite que una persona anciana de 80 años que sufre daño en su integridad corporal no tiene actividad productiva y difícilmente la pueda tener o tiene una actividad ínfima, el daño económico por lucro cesante o como se lo quiera denominar, porque el nomen juris varía, va a ser seguramente ínfimo. No obstante lo cual, el sistema no puede dejar de resarcir. Ahora, ¿cómo lo voy a resarcir? Poniéndole un rótulo de daño económico o llamándolo por su nombre, diciendo esto es un daño moral y lo tengo que resarcir sin prejuicios. El daño moral puede y debe ser en la inmensa mayoría de los casos de esta índole mucho más importante que el daño patrimonial. Y hay que llamarlo por su nombre. En Italia, donde se han gestado todas estas nuevas construcciones, tuvieron que hacerlo. Los italianos son los precursores de todas estas nuevas categorías de daño en el marco de bastante anarquía conceptual y terminológica, porque tenían un código civil que pese a sus maravillas, porque fue un gran código, el Código Italiano del 42, tan bueno fue que nadie se acuerda. Sus orígenes, ¿quién gobernaba en Italia en el 42? Era un código fascista. No obstante lo cual, fue un dechado de virtudes técnicas, pero el daño moral fue mal visto. Lo admitieron solo en los casos del delito del derecho criminal, cuando expresamente el legislador lo tipificaba. Era una tendencia que quizás venía de los alemanes después la cambian. Y en ese contexto, cuando termina la guerra, Italia sanciona su constitución, creo que era el año 48, de tono social cristiano, y en la primera parte la misma reconoce todos los derechos que hacen a la dignidad de la persona humana, se encuentran con que no parece lógico decir, reconozco el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, espiritual, todos los valores más excelsos del ser humano, y a la hora que los aminoro, que los lesiono, solo pago las consecuencias patrimoniales y monedas por las de carácter espiritual. Tenían dos caminos. El primer camino, declarar la inconstitucionalidad de esos textos. No hubiera sido malo. El segundo fue la gran italiana. En verdad dijeron, el daño moral hay que tomarlo como pretium doloris, casi como una rareza jurídica, pero pueden haber otras formas de daños extrapatrimoniales que pueden ser perfectamente resarcibles. Bueno, y allí vino toda una carrera en torno a sí, los daños patrimoniales, este tipo de daños eran patrimoniales, extrapatrimoniales, terceros géneros, pero estaban obligados por su régimen normativo. En sistemas como el argentino,
A mí me parece que eso no es necesario. Si el daño moral es resarcible con amplitud y sin prejuicios, yo no veo inconvenientes para que englobe muchos de los prejuicios extrapatrimoniales, el daño al proyecto de vida, que solamente con una visión acotada de la figura pueden tener lugar. Solamente pensando que se reduce al pretium doloris o a daños transitorios, efímeros, podría llegarse a sostener algo así. No creo que sea lo más correcto. Desde ese punto de vista, evitamos el riesgo de que bajo un mismo nomen juris se terminen resarciendo dos veces el mismo perjuicio. Ejemplo, vamos a suponer que una señorita muy agraciada, modelo profesional, la figura más importante de Colombia, paisa, sufre un terrible accidente y queda desfigurada. Era la gran figura que acababa de contratar Disney. Iba a ser la cara de Disney, el cuerpo de Disney en los próximos 10 años. Tenía proyecciones inimaginables y queda absolutamente desfigurada, con lo que se trunca su carrera como modelo. Bueno, ¿qué daños son resarcibles? Empecemos. Nuestra infortunada modelo va a tener que ser sometida a tratamientos médicos, operaciones, injertos de piel porque se quemó, daño emergente. Va a tener además que realizar cambio de prótesis que se van a tener que ser colocadas cada X tiempo y reemplazadas. Daño emergente actual y futuro. Se le ha frustrado toda su carrera. Perdió el contrato que tenía con Disney, que lo tenía firmado, pero obviamente se frustra por esto, y muchas posibilidades de trabajo concreto que tenía con varias marcas de ropa. Lucro cesante. No tenía techo. Podía ser la gran diva de Colombia. Pérdida de chances. Le destruimos la vida, le afectamos su vida en relación, su proyecto de vida, su normalidad a la hora de mantener trato social con otras personas. No digamos sus chances matrimoniales, porque no es el único destino expectante que tiene una mujer hoy, no todo depende de la belleza. Bueno, esto es daño moral. Ahora, lo que yo no puedo hacer es mandar a pagar todos esos rubros y decir, además voy a mandar a pagar un daño sexual, o un daño estético, un daño psíquico. Bajo el mismo nomen juris, bajo distintos nomen juris, estoy mandando a pagar 2 o 3 veces la misma indemnización. Por eso la cuestión conceptual es importante. Lógicamente, yo no rechazaría que si el concepto de daño moral que se va a tener es el que tienen los italianos o el que muchos propician para sus propios sistemas, la válvula de escape hay que buscarla por otro lado. Pero hay que tener en claro lo conceptual, porque el riesgo de mandar a pagar 2 veces o 3 la misma indemnización hiere la sensibilidad del sistema y quiebra el principio de reparación plena. Les cuento y termino básicamente qué dicen los 2 artículos del Código que regulan esto. El artículo 1737, los 2 artículos son bastante malos, de malos para abajo. Dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. A mí me parece que este concepto muestra lo que yo les decía recién, nuestro daño en sentido amplio. Y sirve para la prevención, sirve, me parece, para la función punitiva del derecho de daños, pero no alcanza por sí solo para la responsabilidad civil. El concepto de daño del nuevo código tiene que necesariamente ser integrado con los artículos 1738 y 1741. Allí está el daño consecuencia, allí está el daño resarcible. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante del beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, y la pérdida de chances, son chances económicas, las chances espirituales están en otro artículo. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. En todos los casos, lo subrayo, habla de sus consecuencias. Lo que se resarce son las consecuencias perjudiciales. Y está bien que así sea, insisto en ello, en la medida en que esas consecuencias perjudiciales, patrimoniales y extrapatrimoniales, sean vistas con la amplitud que debe ser vistas
tanto con el daño patrimonial como en el extrapatrimonial. Y en el daño extrapatrimonial se habla también de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, con lo que se pone también énfasis en estos aspectos. Mi tiempo ha concluido. Quiero insistir entonces, para cerrar mi participación, en lo siguiente. Las guerras, entre comillas, las polémicas, las controversias de conceptuaciones, de clasificaciones, solo tienen sentido en la medida que uno tenga en claro a dónde van a ir. A ver, si nosotros estamos de acuerdo con que un anciano de 90 años que sufre un grave daño en su integridad psicofísica y que ya agotó su actividad productiva, tiene derecho a ser resarcido generosamente por el sistema, para mí como un daño extrapatrimonial, estamos hablando por incapacidad o pérdida de chances, o lucro cesante. Para otros nos dirán bajo una suerte de figura que englobe el daño a la persona por el solo hecho de la lesión. No me escandalizaría. Lo que no podemos hacer es no resarcirlo. Tenemos que tener en claro hacia dónde vamos y cómo vamos a dar respuesta a cada uno de estos rubros resarcitorios que están en todos los países y que lo único que no admiten es que en una polémica doctrinaria como las muchas que hay en todas partes, terminen sin ser resarcidos y que los operadores jurídicos prefiramos mirar para otro lado antes que dar una respuesta exacta y concreta. Lo que estamos manejando, lo que estamos estudiando, son meras herramientas jurídicas para hacer justicia y corresponde a los operadores jurídicos seleccionar las más apropiadas. Si las llamamos de una manera u otra, si buscamos ciertas técnicas u otras, a mí me parece que no es grave. Lo importante es que el espectro protector del derecho de daños no deje, por cuestiones técnicas o polémicas doctrinarias, sin resarcir daños que reclaman de una reparación justa, urgente y equitativa. Mi agradecimiento de nuevo a los organizadores.